Mientras el río devoraba sin piedad el cuerpo de María, las fauces del legendario caballo salvaje se cerraron sobre su vestido empapado. Lo que todos en San Miguel temían como una bestia indómita, se convirtió en el guardián que desafiaría no solo a la muerte, sino a la codicia humana. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! La luz del atardecer bañaba las aguas cristalinas del río Esmeralda, dibujando destellos dorados sobre su superficie. María Guadalupe Vázquez, una niña de apenas 8 años, caminaba con pasos ligeros por la orilla, sus pequeños pies descalzos, dejando huellas húmedas en la tierra rojiza. Su vestido blanco, remendado en varios lugares, ondeaba suavemente con la brisa que descendía de la Sierra de San Juan. En su mano derecha sostenía una caña de pescar improvisada, tallada por su abuelo Tomás, antes de que partiera al cielo el invierno pasado. «Necesito atrapar algo grande hoy», murmuró para sí misma, con la determinación brillando en sus ojos color ámbar. La abuela apenas ha comido en 2 días. El recuerdo de doña Esperanza, postrada en la pequeña cama de su cabaña con la piel pálida y la respiración débil, hizo que María apretara con más fuerza la caña. La fiebre no había cedido a pesar de las hierbas medicinales que doña Carmela, la curandera de San Miguel de Allende, le había enviado. El doctor cobraba demasiado, y desde que su madre se había marchado a Ciudad de México para buscar trabajo, dependían únicamente de lo que María pudiera conseguir. Se detuvo en una roca plana que sobresalía sobre la parte más profunda del río. Los lugareños la llamaban la Mesa del Diablo, una formación natural que parecía diseñada específicamente para los pescadores más audaces. Su abuelo siempre decía que allí habitaban las truchas más grandes, pero también advertía sobre su peligrosa superficie resbaladiza. «Ten cuidado con la mesa, pequeña», resonaban sus palabras en la memoria de María. «El río puede verse tranquilo, pero guarda secretos oscuros en sus profundidades». Pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Con cuidado, María extendió su caña sobre las aguas. El anzuelo, fabricado con un pequeño gancho que había encontrado en el cobertizo, se hundió silenciosamente. Ahora solo quedaba esperar y rezar a la Virgen de Guadalupe por un milagro. No muy lejos, oculto entre la espesa vegetación que bordeaba el río, un majestuoso caballo observaba atentamente cada movimiento de la niña. Su pelaje color castaño resplandecía como el cobre bajo los últimos rayos del sol, y su crin, larga y salvaje, parecía tejida con hilos de oro. Los habitantes de San Miguel lo conocían como el Guardián, un espíritu libre que vagaba por los bosques desde tiempos inmemoriales. Algunos decían que era el caballo de un antiguo general revolucionario que había muerto en batalla. Otros juraban que era una criatura mágica, descendiente de los caballos que trajeron los conquistadores. Fuera cual fuese la verdad, el guardián nunca se dejaba montar ni capturar, aunque a veces se le veía observando el pueblo desde las colinas, como un silencioso protector. María sintió un tirón en su caña. Sus ojos se iluminaron con esperanza mientras comenzaba a recoger el sedal con manos temblorosas. «Por favor, que sea algo grande», suplicó en silencio. La emoción hizo que se inclinara demasiado sobre el borde de la Mesa del Diablo. Lo que sucedió después fue como uno de esos momentos donde el tiempo parece detenerse. Su pie derecho resbaló sobre la superficie húmeda de la roca. María intentó recuperar el equilibrio, soltando la caña y agitando los brazos desesperadamente, pero fue inútil. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras su pequeño cuerpo caía hacia las aguas profundas del río Esmeralda. El impacto contra el agua fría le robó el aliento. María nunca había aprendido a nadar. Su madre siempre estaba demasiado ocupada trabajando y su abuelo demasiado enfermo en sus últimos años.
El pánico se apoderó de ella mientras sentía que la corriente, mucho más fuerte de lo que parecía desde la orilla, comenzaba a arrastrarla. ¡Socorro! ¡Ayuda!, gritó, pero su voz apenas se elevó por encima del sonido del agua. No había nadie cerca. La cabaña más próxima estaba a más de 1 kilómetro y el pueblo aún más lejos. El guardián levantó la cabeza, sus orejas erguidas, captando los desesperados gritos de la niña. Sus ojos, profundos y oscuros como la noche, observaron cómo la pequeña figura blanca luchaba contra la corriente. María sentía cómo sus pulmones comenzaban a arder mientras luchaba por mantenerse a flote. Cada vez que lograba sacar la cabeza del agua, la corriente volvía a sumergirla sin piedad. Sus pequeñas manos intentaban aferrarse a algo, lo que fuera, pero solo encontraban el vacío líquido que la arrastraba cada vez más lejos de la orilla. «Mamá», pensó con una tristeza infinita, imaginando que nunca volvería a verla. «Abuelita». Sus ojos se llenaron de lágrimas que se mezclaron con el agua del río. ¿Quién cuidaría de doña Esperanza si ella no regresaba? El guardián observó durante un segundo más, como si estuviera evaluando la situación. Entonces, algo extraordinario sucedió. El majestuoso animal relinchó con fuerza, un sonido potente que pareció sacudir los árboles cercanos, y sin vacilación alguna, se lanzó hacia el río. Sus poderosas patas golpearon el agua con determinación, creando oleadas que se expandieron en todas direcciones. El instinto de supervivencia, ese que había mantenido al caballo salvaje durante años lejos de las trampas de los humanos, ahora lo impulsaba hacia el peligro, hacia la niña que se ahogaba. María, con la vista nublada por el agua y el pánico, apenas pudo distinguir la silueta del enorme animal acercándose. Por un momento, el miedo se intensificó. Las historias sobre el guardián también incluían advertencias. Nunca acercarse demasiado, nunca intentar tocarlo. Algunos ancianos del pueblo juraban que el caballo había embestido a cazadores que intentaron capturarlo. Pero ahora, mientras sentía que sus fuerzas abandonaban su pequeño cuerpo, cualquier ayuda, incluso la de un caballo salvaje, era su única esperanza. El guardián nadaba con una gracia sorprendente para un animal tan grande. Su crin flotaba sobre el agua como hilos de oro líquido mientras se aproximaba a María. La niña, en un último esfuerzo por mantenerse consciente, extendió su mano temblorosa hacia él. Lo que ocurrió a continuación dejaría a María cuestionando durante años si todo había sido real o producto de su imaginación desesperada. El guardián, con una delicadeza imposible para una bestia de su tamaño, tomó suavemente el cuello del vestido de la niña entre sus dientes. Con cuidado de no lastimarla, mantuvo la cabeza de María por encima del agua mientras comenzaba a nadar hacia la orilla. «Gracias», susurró María, tosiendo y escupiendo agua. Sus pequeños dedos se aferraron instintivamente a la crin del caballo, sintiendo su calor incluso a través del agua helada. El guardián relinchó suavemente, como respondiendo a su agradecimiento mientras sus poderosas patas luchaban contra la corriente. Cada brazada los acercaba más a la seguridad de la tierra firme. Desde la orilla, una figura solitaria observaba la escena con incredulidad. Don Joaquín Herrera, un anciano que había pasado la mayor parte de su vida como vaquero en los ranchos de la zona, había salido a buscar hierbas medicinales para su esposa cuando escuchó los gritos desesperados de la niña. «¡Santísima Virgen de Guadalupe!», exclamó, persignándose apresuradamente. «¡Es el guardián!». Don Joaquín había escuchado todas las historias sobre el caballo salvaje, incluso juraba haberlo visto un par de veces en la distancia, pero nunca en todos sus años había presenciado algo como esto. Un animal salvaje rescatando a una niña de ahogarse era algo que ni siquiera los cuentos más fantasiosos del pueblo habían imaginado.
El anciano se apresuró hacia el punto donde el guardián parecía dirigirse, dispuesto a ayudar en lo que pudiera. Sus viejas piernas, endurecidas por años de trabajo en el campo, lo llevaron tan rápido como le fue posible. El guardián finalmente alcanzó una parte poco profunda del río. Con extremo cuidado, condujo a María hasta que sus pies pudieron tocar el fondo arenoso. La niña, temblando incontrolablemente, se tambaleó hasta la orilla y cayó de rodillas sobre la tierra, tosiendo y jadeando. ¡Niña! ¡Niña! La voz áspera de don Joaquín llegó hasta María mientras el anciano se acercaba. «Gracias a Dios, estás viva». María apenas podía hablar. Su pequeño cuerpo temblaba tanto por el frío como por la experiencia cercana a la muerte. Levantó la mirada buscando a su salvador, pero el guardián ya se había alejado varios metros, observándolos desde una distancia prudente. Él, el caballo, logró articular entre dientes castañeteantes. «Me salvó». Don Joaquín se quitó su poncho gastado y lo envolvió alrededor de los hombros de la niña, mirando alternadamente a ella y al majestuoso animal que permanecía inmóvil a la orilla del río, como si estuviera asegurándose de que la pequeña estuviera a salvo. «Lo he visto con mis propios ojos y aún no puedo creerlo», murmuró el anciano. «En todos mis años, jamás». «Es mágico», afirmó María con la certeza que solo los niños poseen. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con admiración mientras observaba al caballo. El guardián relinchó una vez más, sacudió su magnífica cabeza y con un último vistazo hacia María, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, tan misteriosamente como había aparecido. Don Joaquín llevó a María a su pequeña casa de adobe al borde del pueblo. Doña Catalina, su esposa de 60 años, soltó un grito ahogado cuando vio entrar a la niña empapada y temblorosa. «Ave María Purísima, ¿qué ha ocurrido, Joaquín?», preguntó mientras corría a buscar mantas secas. «Un milagro, Catalina, un verdadero milagro», respondió el anciano, ayudando a María a sentarse cerca del fogón. El guardián la salvó de ahogarse en el río. Doña Catalina se detuvo a mitad de camino, sus ojos abiertos con incredulidad. «¿El caballo salvaje? ¿Estás seguro que no es otra de tus historias, viejo?» «Lo vi con estos ojos que se comerán los gusanos», afirmó don Joaquín, persignándose nuevamente. El animal nadó hasta ella y la trajo a la orilla como si fuera su potrillo. María, envuelta en mantas y bebiendo el chocolate caliente que doña Catalina había preparado rápidamente, asintió con vehemencia. «Es verdad, doña. El caballo me agarró por el vestido y no me soltó hasta que estuve a salvo». La anciana sacudió la cabeza, maravillada, mientras secaba el cabello de María con un trapo limpio. «Mi abuela contaba historias sobre espíritus protectores que tomaban forma de animales, pero nunca creí que...» «¡Mi abuela!», exclamó María de repente, intentando ponerse de pie. «Debo regresar. Está enferma y sola, y ya casi es noche». «Tranquila, pequeña». Doña Catalina la detuvo suavemente. «Joaquín irá a ver cómo está tu abuelita mientras te secas». «¿Dónde vive?» «En la cabaña junto al arroyo de los Álamos pasando el viejo molino», respondió María, su preocupación evidente en cada palabra. «Por favor, dígale que estoy bien y que volveré pronto». Don Joaquín asintió y salió de inmediato, montado en su vieja mula princesa. La noche ya había caído sobre San Miguel y las estrellas brillaban en el cielo despejado como millones de pequeñas velas. El anciano cabalgó lo más rápido que pudo, llevando consigo algunas medicinas que Catalina había preparado, por si acaso. Mientras tanto, en la cabaña, doña Catalina le prestó a María un viejo vestido que había pertenecido a su nieta Lucía, quien ahora vivía en Guanajuato. Le quedaba grande, pero estaba seco y limpio. «¿Tienes madre, niña?»,
preguntó la anciana, mientras trenzaba el largo cabello negro de María, ahora casi seco gracias al calor del fogón. María bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de la manta. Sí, señora. Mi mamá se fue a Ciudad de México hace 2 meses a trabajar como sirvienta en casa de unos ricos. Dijo que enviaría dinero, pero su voz se apagó. Doña Catalina asintió comprensivamente. Había muchas historias similares en el pueblo. Madres solteras que marchaban a la gran ciudad buscando oportunidades, algunas con éxito, otras desapareciendo en el vasto laberinto urbano. ¿Y tu padre? María se encogió de hombros. No lo conocí. Mamá dice que era un hombre bueno que tuvo que marcharse lejos. La anciana suspiró, terminando la trenza y atándola con un cordón colorido. Bueno, pues tienes un ángel guardián muy especial, eso es seguro. Nunca había escuchado que el guardián se acercara tanto a una persona, mucho menos que la rescatara. María sonrió por primera vez desde el accidente. ¿Cree que volveré a verlo? ¿Quién sabe, niña? Los caminos del Señor son misteriosos, como también lo son los de las criaturas de su creación. Un repentino golpeteo en la puerta sobresaltó a ambas. Doña Catalina se levantó, confundida. ¿Habrá vuelto Joaquín tan pronto? Pero al abrir la puerta, la anciana retrocedió con un grito ahogado. Allí, bajo la luz plateada de la luna, se encontraba el guardián. El majestuoso animal permanecía inmóvil frente a la casa, su pelaje castaño brillando con reflejos casi sobrenaturales en la oscuridad. «María», llamó doña Catalina sin apartar la mirada del caballo. «María, ven a ver esto». La niña corrió hacia la puerta, deteniéndose junto a la anciana. Sus ojos se agrandaron y una sonrisa iluminó su rostro. «Es él, vino a verme», exclamó con alegría infantil. El guardián relinchó suavemente, como si estuviera saludando. Entonces, para asombro de ambas, el animal se acercó lentamente hasta quedar a pocos pasos de la entrada. Allí, inclinó su noble cabeza como haciendo una reverencia. «Santísima Virgen», murmuró doña Catalina, persignándose por tercera vez en esa noche. «Nunca en mis 70 años he visto algo así». María avanzó lentamente hacia el guardián, ignorando las advertencias susurradas de doña Catalina. Algo en los profundos ojos del animal le transmitía una confianza inexplicable, como si se conocieran desde siempre. «Gracias por salvarme», dijo con voz suave, extendiendo su pequeña mano. El caballo permaneció inmóvil por un momento. Luego, para asombro de doña Catalina, inclinó su cabeza hasta que el hocico tocó suavemente los dedos de la niña. El contacto fue breve, pero cargado de significado. María sintió una conexión instantánea, como si el animal entendiera perfectamente sus palabras. El sonido de cascos aproximándose rompió el mágico momento. Don Joaquín regresaba a todo galope en su mula. El guardián levantó la cabeza, alerta, y retrocedió varios pasos. «¡María!», gritó don Joaquín, desmontando apresuradamente. «Tu abuela está muy mal. La fiebre ha empeorado y apenas puede respirar». El corazón de María dio un vuelco doloroso. ¿Va a morir?», preguntó con voz temblorosa. Don Joaquín intercambió una mirada con su esposa. «Necesita un médico, niña. Le di las hierbas que Catalina preparó, pero no creo que sean suficientes. El doctor Mendoza está en Guanajuato», murmuró doña Catalina, apretando los hombros de María. «No regresará hasta pasado mañana». «Pero el boticario don Federico tiene medicinas», intervino don Joaquín. «Si pudiéramos conseguir alguna». «¿Cuánto cuestan?», preguntó María, sabiendo ya la respuesta. «Más de lo que tenemos, pequeña», respondió doña Catalina con tristeza. María bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. La poca comida que había logrado recolectar en los últimos días apenas alcanzaba para sobrevivir. No tenían dinero para medicinas caras.
Un relincho potente los sobresaltó a todos. El guardián, que parecía haber estado escuchando atentamente la conversación, se acercó nuevamente. Con un movimiento fluido, el animal se arrodilló frente a María, como invitándola a subir a su lomo. «Dios mío», exclamó don Joaquín, «está haciendo lo que creo que está haciendo». María miró al caballo y luego a los ancianos, con una mezcla de sorpresa y esperanza en sus ojos. «Creo que quiere ayudarnos». «Niña, es un animal salvaje», advirtió doña Catalina. «Nunca ha permitido que nadie lo monte». Pero algo en la mirada del guardián transmitía un mensaje claro. María, siguiendo un impulso que ni ella misma comprendía, se acercó y con cuidado se subió al lomo del animal. Para sorpresa de todos, el guardián se mantuvo perfectamente quieto durante el proceso. «María, bájate de ahí inmediatamente», ordenó don Joaquín, pero ya era tarde. El caballo se levantó con la niña firmemente instalada en su lomo y tras un potente relincho comenzó a galopar hacia el pueblo. María se aferró a la espesa crin, mitad aterrorizada, mitad exhilarada por la velocidad. Nunca había montado antes, pero de alguna manera se sentía segura sobre el guardián. «¡Va hacia el pueblo!», gritó don Joaquín, montando apresuradamente en su mula. «¡Debo seguirlos!». El guardián corría como el viento, mucho más rápido que cualquier caballo que María hubiera visto antes. Los árboles y arbustos pasaban como manchas borrosas a los lados del camino. La luna llena iluminaba su camino con una luz plateada casi mágica. En menos de lo que parecía posible, llegaron a las primeras casas de San Miguel. La gente que aún estaba en las calles se detuvo, boquiabierta, al ver al legendario caballo salvaje galopando por el pueblo con una pequeña niña en su lomo. «¡Es el guardián!», gritaban algunos, persignándose. «¡Y lleva a una niña!», exclamaban otros con asombro. El caballo no se detuvo hasta llegar frente a la botica de don Federico. El establecimiento estaba cerrado, pero una luz tenue se filtraba por las ventanas, indicando que el boticario aún estaba dentro. El guardián relinchó con fuerza, golpeando el suelo con sus cascos. María, comprendiendo lo que el animal quería, se deslizó de su lomo y corrió hacia la puerta golpeándola con desesperación. Don Federico, por favor, abra». Tras unos momentos, la puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad con gafas y una expresión de irritación que rápidamente se transformó en asombro. «María, ¿qué haces aquí a estas horas?» Y, «¡Santo cielo! Ese es...». «Mi abuela se está muriendo», interrumpió María, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Necesito medicina, pero no tengo dinero. Por favor, don Federico, ayúdeme». El boticario miró alternativamente a la niña desesperada y al legendario caballo que permanecía vigilante a pocos metros. El guardián mantenía sus ojos fijos en el hombre, como evaluándolo. «Niña, yo...», comenzó don Federico, pero algo en la mirada del caballo lo hizo detenerse. «Está bien, dime qué síntomas tiene tu abuela». María describió los síntomas con la precisión de quien ha estado cuidando a un enfermo durante semanas. La fiebre persistente, la tos seca, la dificultad para respirar, el rostro pálido y sudoroso de doña Esperanza. Don Federico escuchaba atentamente mientras buscaba frascos y paquetes en los estantes de su botica. Sus manos, curtidas por años de trabajo con hierbas y medicamentos, se movían con precisión entre los remedios. «Suena como neumonía», murmuró más para sí mismo que para la niña. «Necesitará quinina para la fiebre, extracto de eucalipto para la respiración y este jarabe de tolú para la tos». María observaba al boticario con esperanza mientras él preparaba una pequeña bolsa con los medicamentos. Afuera, el guardián permanecía inmóvil, como una estatua viviente que brillaba bajo la luz de la luna.
Algunos vecinos curiosos habían comenzado a reunirse a una distancia prudente, asombrados por la presencia del legendario animal. «Don Federico», llamó María con voz tímida, «no tengo cómo pagarle ahora, pero le prometo que cuando mi mamá regrese». El boticario la miró por encima de sus anteojos y luego dirigió la mirada hacia el caballo. Algo en aquella extraordinaria escena parecía haberlo conmovido profundamente. «No te preocupes por el pago, pequeña», respondió finalmente, entregándole la bolsa con medicinas. «Algunas deudas se saldan de maneras que no tienen que ver con el dinero». En ese momento, don Joaquín llegó jadeante en su mula, que parecía al borde del colapso tras intentar seguir el ritmo del guardián. «¡María!», exclamó entre respiraciones entrecortadas. «¡Por todos los santos! ¿Estás bien?» «Estoy bien, don Joaquín», respondió la niña mostrando la bolsa. «Don Federico me ha dado medicinas para mi abuela». El boticario salió tras ella, contemplando con asombro al caballo. Joaquín jamás había visto algo así. El guardián, llevando a una niña, viniendo al pueblo. «Lo sé, Federico, lo sé», respondió el anciano desmontando con dificultad. «No te lo creerías si no lo hubieras visto con tus propios ojos». El guardián relinchó suavemente y se acercó a María, inclinando nuevamente la cabeza como invitándola a subir. «Necesito volver con mi abuela», dijo María, mirando al caballo directamente a los ojos. «¿Me ayudarás a llegar rápido?» Como respuesta, el guardián se arrodilló una vez más. María se subió a su lomo con más confianza que antes, aferrando la bolsa de medicinas contra su pecho. «Espera, niña», exclamó don Joaquín, «te acompaño». «Su mula está agotada, don Joaquín», respondió María, «y necesitamos llegar rápido. Estaré bien, el guardián me cuidará». Antes de que alguien pudiera protestar, el caballo se levantó y emprendió el regreso a todo galope. Los espectadores quedaron boquiabiertos, y más de uno se persignó mientras susurraban sobre milagros y espíritus protectores. La vuelta a la cabaña de doña Esperanza fue aún más rápida. El guardián parecía conocer un atajo a través del bosque, un sendero que María nunca había visto antes. Los árboles pasaban como sombras fugaces a su alrededor, y la niña sentía que volaban más que corrían. Al llegar a la humilde cabaña, encontraron a doña Catalina sentada junto a la cama de doña Esperanza, aplicando compresas frías sobre la frente de la anciana enferma. El rostro de la abuela de María estaba ceniciento y su respiración era un estertor débil y preocupante. «Gracias a Dios has vuelto», exclamó doña Catalina al ver entrar a la niña. «Tu abuelita está cada vez peor». María corrió junto a la cama, sacando apresuradamente las medicinas de la bolsa. «Don Federico dice que hay que darle esto para la fiebre primero», explicó, mostrando un frasco con líquido ambarino. Con cuidado, las dos levantaron la cabeza de doña Esperanza para administrarle la medicina. La anciana apenas pudo tragar, pero María insistió pacientemente hasta que logró que tomara la dosis completa. Mientras tanto, el guardián permanecía en la entrada de la cabaña, su enorme figura bloqueando parcialmente la puerta. Sus ojos vigilantes no perdían detalle de lo que ocurría dentro. «¿Ese animal entró al pueblo?», preguntó doña Catalina con asombro mientras preparaba el jarabe para la tos. «Sí, y me llevó directo a la botica», respondió María, aplicando el ungüento de eucalipto en el pecho de su abuela. «Es como si entendiera todo lo que decimos». Doña Catalina miró al caballo con una mezcla de temor y reverencia. «Mi abuela siempre decía que algunos animales tienen almas antiguas, más sabias que las de muchos humanos». Tras administrarle todas las medicinas a doña Esperanza, solo quedaba esperar y rezar. María se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano arrugada de su abuela entre las suyas, murmurando oraciones que le había enseñado desde pequeña.
El guardián finalmente se movió de la entrada y se acercó al lecho de la enferma. Con suma delicadeza, el enorme animal inclinó su cabeza hasta que su hocico casi tocaba la frente de doña Esperanza. Su aliento cálido acarició el rostro de la anciana por un breve momento. Doña Catalina ahogó un grito, pero María permaneció tranquila, como si la escena frente a ella fuera la cosa más natural del mundo. El guardián se mantuvo así por varios segundos, su poderosa presencia llenando la pequeña habitación con una extraña sensación de paz. Finalmente, el caballo retrocedió y con un suave relincho salió de la cabaña para situarse bajo el gran ahuehuete que crecía junto a la casa. Allí se recostó sobre sus patas como si hubiera decidido montar guardia durante la noche. «Nunca en todos mis años», comenzó doña Catalina, pero las palabras parecían insuficientes para describir lo que acababa de presenciar. Las horas pasaron lentamente. María se negó a dormir, manteniendo su vigilia junto al lecho de su abuela. Doña Catalina se quedó también, preparando más compresas y asegurándose de que la enferma tomara sus medicinas a las horas indicadas por don Federico. Cerca del amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por la única ventana de la cabaña, sucedió algo que María recordaría por el resto de su vida. Doña Esperanza, que había estado inconsciente durante casi toda la noche, abrió los ojos lentamente. ¿María? Su voz era apenas un susurro, pero para la niña sonó más hermosa que el canto de todos los pájaros del bosque. «¡Abuelita!», exclamó María, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «¿Estás despierta?». La anciana intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. Doña Catalina rápidamente la ayudó a beber un poco de agua. «La fiebre ha bajado», confirmó la mujer, tocando la frente de doña Esperanza. «Las medicinas están haciendo efecto». «Tuve un sueño tan extraño», murmuró doña Esperanza, su mirada aún algo vidriosa. «Soñé que un enorme caballo dorado soplaba sobre mí, llevándose la enfermedad con su aliento». María y doña Catalina intercambiaron una mirada significativa, pero no dijeron nada. Algunas verdades eran demasiado extraordinarias para explicarlas a una persona que acababa de despertar de una fiebre alta. «Descansa, abuelita», dijo María, acomodando las mantas. «Te pondrás bien pronto». En ese momento, don Joaquín llegó a la cabaña, acompañado por don Federico, el boticario. Ambos hombres entraron apresuradamente, sus rostros mostrando preocupación. «Gracias a Dios», exclamó don Federico al ver a doña Esperanza despierta. «Temía que llegáramos demasiado tarde». El boticario se acercó a la cama y examinó cuidadosamente a la anciana, asintiendo con satisfacción al comprobar que la fiebre había disminuido y que su respiración era más regular. «Las medicinas están funcionando bien», declaró finalmente. «Pero necesitará seguir tomándolas por al menos una semana. Y mucho reposo, por supuesto». «¿Una semana?», preguntó María con preocupación. Las medicinas que don Federico había proporcionado la noche anterior apenas alcanzarían para 2 o 3 días. El boticario pareció entender su preocupación. Sacó de su bolsa más frascos y paquetes, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa desvencijada. «Traje suficiente para el tratamiento completo», explicó con una sonrisa amable. «Y también algo de comida. Don Joaquín me contó que vives sola con tu abuela». María miró los frascos y luego al boticario, la pregunta evidente en sus ojos: «¿Cómo pagaremos todo esto?». Don Federico carraspeó, ligeramente incómodo. «Digamos que es mi contribución a lo que parece ser un verdadero milagro en San Miguel. Además», añadió, guiñándole un ojo, «tengo la impresión de que cierto guardián se molestaría si no ayudo a su protegida».
Como si hubiera escuchado su nombre, un fuerte relincho llegó desde fuera de la cabaña. Don Joaquín se asomó por la ventana y soltó una exclamación de sorpresa. «Federico, ven a ver esto». Todos, excepto doña Esperanza, que seguía demasiado débil para levantarse, se acercaron a la ventana. Lo que vieron los dejó sin palabras. El guardián no estaba solo. A su alrededor, pastando tranquilamente o simplemente descansando bajo la sombra de los árboles, había al menos una docena de caballos salvajes. Algunos eran completamente blancos, otros negros como la noche, y varios de distintos tonos marrones y rojizos. Todos parecían perfectamente cómodos, siguiendo el liderazgo del majestuoso caballo dorado. «En toda mi vida», murmuró don Joaquín, rascándose la cabeza con asombro. Nunca había visto a la manada tan cerca del pueblo. «No es solo la manada», observó doña Catalina, señalando hacia el claro frente a la cabaña. «Miren, varios animales del bosque parecían haberse reunido también. Un par de venados pastaban tranquilamente cerca de los caballos, mientras que algunos conejos saltaban sin temor entre las patas de los equinos. Incluso un majestuoso halcón descansaba sobre una rama baja, observando la escena como un guardián adicional. «Es como si el bosque entero hubiera venido a visitar», susurró María con asombro infantil. Don Federico, hombre de ciencia y razón, parecía luchar por encontrar una explicación lógica a lo que veía. Quizás los animales sienten que este es un lugar seguro ahora», sugirió débilmente. Durante los días siguientes, la noticia del milagro del río Esmeralda se extendió como fuego en época de sequía. Personas de todo San Miguel y de los pueblos cercanos comenzaron a peregrinar hasta la humilde cabaña de doña Esperanza, ansiosos por contemplar al legendario guardián y a la pequeña niña que aparentemente había ganado su lealtad. «Es ella, la niña del milagro», susurraban cuando veían a María recogiendo hierbas en el bosque o lavando ropa en el arroyo. El guardián no se había apartado de la cabaña. Cada mañana, María lo encontraba pastando cerca, como si hubiera decidido que su lugar estaba junto a ella. Los demás caballos salvajes aparecían y desaparecían, pero él permanecía constante, una presencia protectora que los pobladores ahora respetaban con renovada reverencia. Doña Esperanza mejoraba día a día. El color había vuelto a sus mejillas, y aunque seguía débil, ya podía sentarse en la cama y comer por sí misma. La primera vez que vio a el guardián fuera de su ventana, la anciana casi se desmayó de la impresión. «María, ¿ese es el caballo de mi sueño?», preguntó con voz temblorosa. La niña asintió, sosteniendo la mano de su abuela. «Se llama el guardián, abuelita. Me salvó cuando me caí al río y luego me ayudó a conseguir tus medicinas». Con lágrimas en los ojos, doña Esperanza miró por la ventana al majestuoso animal. «Entonces le debo mi vida, igual que tú». Al quinto día después del rescate, llegó un visitante importante. Don Ernesto Valverde, el alcalde de San Miguel, se presentó en la cabaña acompañado por el padre Sebastián y varios miembros del consejo municipal. Era un hombre corpulento, de bigote espeso y mirada astuta, conocido tanto por su ambición como por su pragmatismo. «Hemos venido a verificar personalmente los rumores que circulan por todo el distrito», anunció con voz potente mientras desmontaba de su caballo negro. María y doña Catalina, que estaban recogiendo hierbas medicinales en el pequeño huerto, se incorporaron rápidamente. El guardián, que pastaba a poca distancia, levantó la cabeza y observó a los recién llegados con evidente recelo. «Buenos días, don Ernesto», saludó doña Catalina con una reverencia respetuosa. «Bienvenidos a nuestro humilde hogar». El alcalde apenas le dirigió una mirada. Su atención estaba completamente capturada por el guardián, que permanecía inmóvil, su poderosa presencia dominando el claro frente a la cabaña. «Así que es cierto», murmuró, más para sí mismo que para los demás.
el legendario caballo salvaje. El padre Sebastián, un hombre delgado y de rostro bondadoso, se acercó a María. Pequeña, ¿podrías contarnos exactamente qué sucedió? Hay tantas versiones circulando que es difícil separar la verdad de la fantasía. María relató nuevamente su historia: la caída en el río, el rescate por parte del guardián, la carrera hasta la botica, las medicinas para su abuela. Lo hizo con la sencillez y honestidad propias de su edad, sin exageraciones ni adornos. Mientras hablaba, notó que don Ernesto no dejaba de mirar al caballo con una expresión que no supo interpretar. Había algo en sus ojos, una mezcla de asombro y codicia. Un escalofrío recorrió la espalda de la niña. ¡Extraordinario! ¡Bam!, exclamó uno de los concejales cuando María terminó su relato. ¡Un verdadero milagro! No sé si llamarlo milagro, intervino don Ernesto, frotándose el mentón pensativamente, pero definitivamente es una oportunidad única. ¿Oportunidad?, preguntó el padre Sebastián, frunciendo ligeramente el ceño. Por supuesto, respondió el alcalde con entusiasmo. Piénselo, padre, un caballo legendario, prácticamente mágico, que ha elegido a nuestra comunidad. ¿Sabe lo que esto podría significar para San Miguel? Turistas, peregrinos, donaciones. María dio un paso adelante, la preocupación evidente en su rostro. El guardián no es una atracción, don Ernesto. Es un animal salvaje, libre. El alcalde le dirigió una mirada condescendiente. Nadie habla de enjaularlo, niña, solo de aprovechar la situación. Este tipo de historias pueden transformar un pueblo olvidado en un destino de peregrinación. El guardián, como si entendiera cada palabra de la conversación, se acercó lentamente hasta situarse junto a María. Su imponente presencia parecía subrayar las palabras de la niña. Don Ernesto retrocedió involuntariamente, pero luego, recuperando su compostura, sonrió con entusiasmo renovado. ¡Miren eso! El animal realmente parece protegerte. Es aún mejor de lo que contaban. Señor alcalde, intervino el padre Sebastián con tono cauteloso, debemos recordar que estamos hablando de un ser vivo, no de un objeto de exhibición. Por supuesto, concedió don Ernesto, aunque su mirada calculadora no abandonó ni por un momento al caballo. Solo digo que este es un acontecimiento importante para nuestro pueblo. Deberíamos considerarlo como una bendición que puede beneficiarnos a todos. María intercambió una mirada preocupada con doña Catalina. La anciana, que había vivido lo suficiente para conocer las motivaciones humanas, negó imperceptiblemente con la cabeza, como advirtiéndole que no confiara en las palabras del alcalde. Don Ernesto, dijo María con una valentía impropia de su edad. El guardián viene aquí porque quiere. No podemos obligarlo a quedarse ni a hacer nada que no desee. El alcalde soltó una carcajada condescendiente. ¡Qué ocurrencia pequeña! Nadie ha hablado de obligar a nadie. Se volvió hacia sus acompañantes. La inocencia de los niños, ¿no es adorable? Pero sus ojos decían otra cosa. María podía verlo claramente, esa mirada calculadora que había notado en algunos comerciantes del mercado cuando intentaban engañar a su madre con las cuentas. Don Ernesto, intervino doña Esperanza, quien había salido a la puerta de la cabaña apoyada en un bastón improvisado. Mi nieta tiene razón. El guardián ha sido una leyenda en estas tierras desde antes que cualquiera de nosotros naciera. Siempre ha sido libre y así debe seguir. El alcalde hizo un gesto displicente con la mano. Doña Esperanza, me alegra verla recuperada. Y por supuesto que respetamos la libertad del animal. Solo estoy pensando en el bien del pueblo. San Miguel podría convertirse en un sitio de peregrinación, atraer visitantes, mejorar la economía local. Se acercó a la anciana con expresión confidencial. Ustedes también se beneficiarían, por supuesto. Esa cabaña tan rústica podría ser reemplazada por una casa digna.
Los ojos de doña Esperanza se endurecieron. Esta cabaña la construyó mi difunto esposo con sus propias manos, don Ernesto. Para nosotras no hay lugar más digno. El guardián relinchó fuertemente, como apoyando las palabras de la anciana. Varios de los concejales dieron un paso atrás, intimidados por el poderoso sonido. Don Ernesto mantuvo la compostura, aunque un músculo palpitó en su mandíbula. Solo era una sugerencia. Se volvió hacia el padre Sebastián. ¿Qué opina usted, padre? Seguramente ve el potencial espiritual de esta situación. El sacerdote había permanecido en silencio, observando tanto a los humanos como al caballo con expresión pensativa. «Veo algo extraordinario, ciertamente», respondió midiendo sus palabras. «Pero también veo el peligro de intentar controlar lo que no nos pertenece. Las bendiciones, don Ernesto, a veces vienen con la condición de ser respetadas en sus propios términos». La expresión del alcalde se tensó momentáneamente, pero rápidamente recuperó su sonrisa política. «Sabiduría eclesiástica, siempre tan profunda». Se ajustó el chaleco bordado y continuó con falsa jovialidad. «De cualquier manera, creo que el Consejo Municipal debería tomar algunas decisiones respecto a este asunto. Después de todo, el bienestar del pueblo es nuestra responsabilidad». «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó María, incapaz de ocultar su preocupación. «Cosas de adultos, pequeña, nada que deba preocuparte». Don Ernesto se volvió hacia sus acompañantes. «Creo que hemos visto suficiente. Volvamos al ayuntamiento para discutir los detalles». Mientras el grupo se preparaba para partir, el guardián se movió deliberadamente, bloqueando su camino hacia los caballos atados. El imponente animal mantuvo la mirada fija en el alcalde, su postura claramente desafiante. «Parece que su guardián no quiere que nos vayamos», comentó uno de los concejales, nervioso. «Tonterías», respondió don Ernesto, aunque su voz había perdido algo de su confianza anterior. «Es solo un animal». María se acercó al caballo y susurró algo en su oído. El guardián permaneció inmóvil por unos segundos más, como evaluando la situación, antes de retroceder lentamente permitiendo el paso. «Impresionante control sobre la bestia», observó el alcalde, recuperando su compostura. «Eso podría ser muy útil para nuestros planes». «No tengo control sobre él», corrigió María. «Somos amigos, y él entiende más de lo que usted cree». Don Ernesto montó su caballo con un movimiento fluido que denotaba años de experiencia. «Volveremos pronto con buenas noticias», anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mientras tanto, consideren un honor que su humilde hogar se haya convertido en el centro de atención de todo San Miguel». Cuando el grupo finalmente se alejó, María, doña Esperanza y doña Catalina intercambiaron miradas preocupadas. «No me gusta ese hombre», declaró la niña, acariciando el cuello del guardián que había vuelto a su lado. «A mí tampoco, mijita», concordó doña Esperanza con un suspiro cansado. Don Ernesto siempre ha visto el mundo como una oportunidad de negocio, incluso las cosas sagradas. «¿Creen que intentará algo contra el guardián?», preguntó doña Catalina, mirando en la dirección en que se habían marchado los visitantes. «No puede hacer mucho», respondió doña Esperanza, aunque su tono carecía de convicción. «El caballo es libre, no pertenece a nadie». «Pero nosotras sí», murmuró María, una preocupación adulta ensombreciendo su rostro infantil. «Y esta tierra también». Doña Esperanza abrazó a su nieta, comprendiendo sus temores. Como familia pobre, sin hombres que las representaran en una sociedad que aún valoraba más la palabra masculina, estaban en una posición vulnerable. El terreno donde se asentaba su cabaña pertenecía técnicamente al ejido comunal, administrado por el Consejo Municipal, presidido por don Ernesto. El resto del día transcurrió en una extraña calma tensa.
Más visitantes llegaron, atraídos por los rumores, pero se mantuvieron a distancia respetuosa, contentándose con observar a el guardián desde lejos y dejando pequeñas ofrendas, frutas, flores, incluso algunas monedas, en un tronco caído que había comenzado a funcionar como una especie de altar improvisado. Al amanecer del día siguiente, María se despertó sobresaltada por un relincho potente y angustiado. Saltó de su jergón junto al fuego y corrió hacia la puerta de la cabaña. Lo que vio afuera la dejó petrificada. Un grupo de vaqueros rodeaba a el guardián intentando lazarlo desde todas direcciones. El majestuoso caballo se encabritaba y resistía con fiereza, pero ya tenía 2 lazos alrededor de su cuello y uno en una pata trasera. ¡Deténganse!, gritó María, corriendo hacia ellos sin pensar en el peligro. ¡Déjenlo en paz! ¡Apártate, niña!, ordenó uno de los hombres, un vaquero fornido con cicatrices en el rostro. «Tenemos órdenes del alcalde». Don Joaquín apareció de repente, interponiéndose entre María y los vaqueros. «Esto es un atropello, Ramón. ¿Cómo se atreven a venir aquí sin aviso?» «Son órdenes oficiales, viejo», respondió el aludido, mostrando un papel sellado. «El Consejo Municipal ha declarado que este animal es patrimonio del pueblo y debe ser resguardado adecuadamente». Doña Esperanza salió de la cabaña, apoyada en su bastón, con doña Catalina a su lado. «Mentira», exclamó la anciana. «El guardián no pertenece a nadie. Ha sido libre desde siempre». Mientras discutían, más vaqueros lograron lanzar sus lazos sobre el caballo. El guardián luchaba con todas sus fuerzas, pero cada vez estaba más restringido. Sus ojos, normalmente serenos, ahora mostraban un terror que partía el corazón de María. «¡Están lastimándolo!», gritó la niña, intentando acercarse al animal. Pero don Joaquín la sujetó firmemente. «No te acerques, pequeña. Es peligroso con tantos lazos y hombres». En ese momento, don Ernesto llegó montado en su caballo negro. Su expresión era una mezcla de triunfo y falsa preocupación. «Cuidado con la niña», ordenó a los vaqueros. Luego, dirigiéndose a los presentes, explicó: «Lamento esta situación, pero el Consejo ha decidido que este animal extraordinario debe ser protegido. Construiremos un recinto especial en la plaza del pueblo donde todos podrán admirarlo sin peligro». «Eso es una jaula», gritó María, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo van a matar. No puede vivir encerrado». «Los niños y su dramática imaginación», respondió don Ernesto con condescendencia. «Te aseguro que tendrá el mejor cuidado. Incluso podrás visitarlo todos los días». El guardián emitió un relincho desgarrador que pareció sacudir el bosque entero. Los pájaros volaron de los árboles y un silencio ominoso descendió sobre el claro, roto únicamente por los resoplidos angustiados del caballo y los gruñidos de los hombres que luchaban por controlarlo. «Don Ernesto», intentó razonar doña Esperanza, «este animal es especial. No sobrevivirá en cautiverio. Si realmente se preocupa por el pueblo, déjelo ser lo que es, nuestro protector libre». «La decisión está tomada», respondió el alcalde secamente. Luego, dirigiéndose a los vaqueros: «Asegúrenlo bien y llévenlo al corral grande detrás del ayuntamiento. Tenemos que comenzar la construcción del recinto cuanto antes». En ese momento ocurrió algo inesperado. El padre Sebastián apareció en el claro, acompañado por don Federico y varios pobladores más. Su rostro normalmente amable ahora mostraba una severidad poco habitual. «¿Qué significa esto, don Ernesto?», preguntó con voz potente. «No recuerdo que el consejo haya votado tal decisión». El alcalde pareció momentáneamente desconcertado. «Padre, esto es un asunto administrativo que no requiere...» «Todo lo que afecte al bienestar espiritual de San Miguel me concierne», interrumpió el sacerdote. «Y este animal ha sido considerado una bendición, no una propiedad».
Don Federico se adelantó, sosteniendo un libro antiguo. Además, según las ordenanzas municipales que datan de la fundación del pueblo, cualquier decisión que afecte a las tierras comunales debe ser aprobada por Asamblea General, no solo por el Consejo. Un murmullo de aprobación recorrió a los pobladores que habían acompañado al padre. Don Ernesto miró a su alrededor, claramente evaluando la situación. Estaba perdiendo el apoyo público, algo que no podía permitirse como político. Mientras tanto, el guardián seguía luchando. Uno de los lazos se había tensado demasiado alrededor de su cuello, dificultándole la respiración. María, viendo su sufrimiento, se zafó del agarre de don Joaquín y corrió hacia el animal. «¡María, no!», gritó doña Esperanza, pero era demasiado tarde. La niña se detuvo frente a el guardián, directamente en la línea de peligro si el animal se encabritaba o los vaqueros tiraban de los lazos. La escena quedó congelada. Los hombres sujetando las cuerdas, don Ernesto a medio gesto, los pobladores conteniendo el aliento. «Por favor», dijo María, su voz pequeña pero clara en el silencio tenso. «Están lastimándolo. Si lo encierran, morirá. Él salvó mi vida y la de mi abuela. ¿No podemos salvarlo nosotros ahora?». Sus palabras simples pero llenas de verdad parecieron tocar algo profundo en los presentes. Incluso algunos de los vaqueros intercambiaron miradas incómodas. El guardián, sorprendentemente, se calmó ante la presencia de María. Bajó su noble cabeza hasta casi tocar a la niña, en un gesto que todos pudieron interpretar claramente como de confianza absoluta. «Miren», señaló el padre Sebastián, «incluso en esta situación el animal no lastima a la niña. ¿No es esa la prueba de que hay algo especial aquí? Algo que no deberíamos intentar controlar o explotar». Don Ernesto miró a su alrededor, consciente de que el viento había cambiado de dirección. Los murmullos de desaprobación entre los pobladores crecían como un río desbordándose. Incluso sus propios vaqueros parecían dudar, sus manos aflojando ligeramente la tensión de los lazos que sujetaban a el guardián. Solo estaba pensando en el bienestar del pueblo. Se defendió, aunque su voz había perdido toda convicción. Este animal podría atraer visitantes, traer prosperidad. «La verdadera prosperidad, don Ernesto», intervino el padre Sebastián con voz serena pero firme, «no viene de encerrar lo que es libre, sino de respetar el orden natural de las cosas». Don Federico dio un paso adelante. «Propongo una votación aquí y ahora. Todos los ciudadanos de San Miguel presentes. Esto es irregular», protestó el alcalde. «Las votaciones deben ser programadas, anunciadas, como la decisión de capturar a el guardián sin consultar al pueblo», replicó don Joaquín con ironía mordaz. Los vecinos reunidos, que ya sumaban casi 50 personas, asintieron y gritaron su aprobación. La noticia de la captura había corrido como pólvora encendida, atrayendo a más y más pobladores al claro frente a la cabaña de doña Esperanza. «Que levanten la mano quienes crean que el guardián debe permanecer libre», propuso don Federico. Un bosque de manos se elevó instantáneamente. Incluso algunos de los vaqueros, para consternación de don Ernesto, levantaron tímidamente sus manos libres. «Y ahora, quienes crean que debe ser capturado y exhibido», continuó el boticario. Solo 3 manos se alzaron, la de don Ernesto y 2 de sus concejales más leales. El alcalde, comprendiendo su derrota, intentó salvar la situación. «El pueblo ha hablado y, como su fiel servidor, acataré su voluntad». Se volvió hacia los vaqueros con expresión resignada. «Liberen al animal». Uno a uno, los lazos fueron aflojados y retirados del cuerpo del guardián. El majestuoso caballo permaneció inmóvil, su respiración agitada y algunas marcas rojizas visibles en su pelaje dorado, donde las cuerdas habían ejercido mayor presión. Cuando el último lazo cayó al suelo, todos contuvieron la respiración.
¿Huiría el animal, traumatizado por la experiencia? ¿Arremetería contra sus captores en venganza? El guardián sacudió su magnífica crin, resopló con fuerza y entonces, para asombro de todos, se acercó lentamente a María. Con delicadeza, inclinó su cabeza hasta que su frente tocó la de la niña en un gesto tan íntimo, tan lleno de confianza, que muchos de los presentes sintieron lágrimas acudir a sus ojos. «Te lo dije», susurró María, acariciando el cuello del animal. «Eres libre, siempre serás libre». Como respondiendo a sus palabras, el guardián relinchó suavemente y se apartó. Con paso majestuoso se dirigió hacia el bosque, deteniéndose al borde de los árboles para mirar atrás una última vez. Su mirada parecía abarcar a toda la comunidad, pero especialmente a María, antes de desaparecer entre la vegetación. Un silencio reverente descendió sobre el claro, roto finalmente por la voz de don Ernesto, que intentaba recuperar algo de su autoridad perdida. «Bien, el asunto está resuelto entonces. Confío en que todos podamos volver a nuestras...» «No tan rápido, don Ernesto», interrumpió el padre Sebastián. «Creo que hay otro asunto que debemos discutir». Se volvió hacia doña Esperanza y María. «Esta familia ha vivido en condiciones precarias demasiado tiempo. La madre ausente, la abuela enferma, la niña cuidando de todo». Los vecinos asintieron, muchos con expresiones culpables por no haber prestado más atención a la situación de la familia antes del milagro. «Propongo», continuó el sacerdote, «que como comunidad nos aseguremos de que María y su abuela tengan lo necesario para vivir dignamente. La iglesia podría donar materiales para reparar la cabaña», ofreció don Joaquín. «Mi esposa y yo podemos aportar comida de nuestra tienda cada semana», exclamó otro vecino. «Yo me ofrezco a enseñarle más sobre hierbas medicinales a la niña», añadió una mujer mayor conocida por sus conocimientos de curandera. Las ofertas de ayuda se multiplicaron, creando una atmósfera de solidaridad que parecía transformar el claro en un espacio casi sagrado. Don Ernesto, percibiendo el cambio en el ánimo colectivo, vio una oportunidad de redimirse. «El ayuntamiento», anunció con voz potente, «asignará oficialmente este terreno a doña Esperanza y su familia. Ya no será ejido comunal, sino su propiedad legítima». Los vítores y aplausos confirmaron que había tomado la decisión correcta desde el punto de vista político. María, sin embargo, no participaba en la celebración. Sus ojos seguían fijos en el punto del bosque donde el guardián había desaparecido. «Volverá», le aseguró doña Esperanza, colocando una mano arrugada sobre el hombro de su nieta. «Lo sé», respondió María con una sonrisa serena. «Somos amigos». Las semanas siguientes trajeron muchos cambios. La cabaña fue reconstruida y ampliada por manos voluntarias. Un pequeño huerto, más grande y mejor planificado que el anterior, floreció bajo el cuidado de María, quien ahora recibía lecciones regulares de doña Carmela, la curandera del pueblo. La salud de doña Esperanza mejoró notablemente, permitiéndole volver a sus labores de costura, que ahora eran solicitadas incluso por las familias más acomodadas de San Miguel. Y tal como María había predicho, el guardián regresó. No vivía con ellas, por supuesto. Seguía siendo un espíritu libre que vagaba por los bosques y montañas. Pero cada pocos días, al amanecer o al atardecer, su silueta majestuosa aparecía en el claro frente a la cabaña. A veces se quedaba solo unos minutos, otras veces horas enteras, permitiendo que María lo montara en cabalgatas que la llevaban a explorar rincones del bosque que ningún otro habitante de San Miguel conocía. Los pobladores se acostumbraron a la presencia ocasional del legendario caballo, tratándolo con una mezcla de respeto y reverencia. Nadie intentó capturarlo o domesticarlo nuevamente. Incluso don Ernesto, aunque seguía viendo el potencial turístico de la situación,
Había aprendido su lección y se contentaba con presumir a visitantes de otros pueblos que San Miguel era protegido por un guardián especial. Un año después del rescate en el río, llegó a San Miguel una noticia largamente esperada. Guadalupe, la madre de María, regresaba de Ciudad de México. Sus planes habían cambiado al enterarse, a través de cartas, de los extraordinarios eventos ocurridos en su ausencia. El día de su llegada, María esperaba en el camino principal junto a Doña Esperanza, ahora completamente recuperada. La niña, que había crecido varios centímetros durante ese año transformador, escudriñaba el horizonte con impaciencia. ¿Crees que mamá me creerá cuando le cuente sobre el guardián?, preguntó a su abuela. Doña Esperanza sonrió con sabiduría. Algunas cosas hay que verlas para creerlas, mijita. Como respondiendo a una señal invisible, un relincho potente resonó desde la colina cercana. Allí, recortado contra el cielo azul de la tarde, se erguía el guardián, su pelaje dorado resplandeciente bajo el sol. «Creo que él también quiere saludar a tu madre», comentó Doña Esperanza, sus ojos brillantes de emoción. Y mientras el autobús destartalado que traía a Guadalupe aparecía en la distancia, María sintió que su corazón rebosaba de una felicidad completa. Su familia estaría reunida de nuevo, tenían un hogar seguro y, sobre todo, había descubierto el poder transformador de una amistad verdadera, una que trascendía las barreras entre especies y redefinía el significado de la lealtad y la protección mutua. El guardián del río Esmeralda, el caballo salvaje que los antiguos consideraban un espíritu protector, había demostrado que los milagros aún existían en este mundo. Y quizás el mayor milagro de todos no era que un animal hubiera salvado a una niña de ahogarse, sino que ese acto de valentía hubiera desencadenado una ola de bondad, solidaridad y esperanza que ahora envolvía a toda una comunidad. Porque así son los verdaderos guardianes. No solo protegen la vida física, sino que despiertan lo mejor del espíritu humano, recordándonos que en la conexión sincera con otras criaturas encontramos también nuestra propia humanidad.